estamos viendo en cómo perdonar más en detalle. Hemos visto estas razones para perdonar. Hemos visto también cómo el perdón nos ayuda dentro de nosotros, porque la falta de perdón, cuánto daño puede hacer físicamente, también cuánto daño puede hacer en el rencor, el resentimiento. Y estábamos diciendo pues que cómo alguien puede vivir 20 años sin perdonar a alguien cercano, su esposo, ¿no? Un marido, su esposa. ¿Cómo puede vivir con toda esta carga? Porque es desperdiciar propio la vida, perder de vivir felices, perder de vivir lo que se puede vivir en todo este tiempo que no se perdona. Y también al no perdonar, ¿qué sucede? Todas estas emociones negativas que vienen se cargan dentro del corazón, dentro del cuerpo, dentro del alma. Es tiempo perdido. Por ejemplo, si alguien no perdona, si no somos estas personas que perdonamos, ¿dónde nos quedamos? Piensa en un momento. Realmente uno que no perdona se queda ahí, en ese punto del pasado, no avanza. Para poder ser sanos, tenemos que no tener nada, ningún rencor, nada con nadie. Eso significa perdonar. Pero ¿cómo perdonamos? ¿Cómo tenemos que perdonar? Porque mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir con esta persona, de quien he recibido todo esto, pero no. Ya lo vinimos hablando las veces pasadas, pero lo vamos a ver ahora también, que no tenemos que seguir con estas personas, que no es a fuerza, porque el perdón no tiene que ver con esto. Y muchas veces tampoco tanto con la otra persona, sino que nosotros mismos necesitamos liberarnos de esta carga y de todo lo que tenemos dentro. De Adonai, nuestro Elohim, son el tener misericordia y el perdonar, aunque me hemos rebelado contra él. Hay un versículo que está diciendo esto. Vemos que la misericordia es parte clave del perdón. Y la misericordia es lo que Adonai tiene. Y si nosotros estamos diciendo y queremos ser como Adonai, pues aquí está la clave. Tenemos que ser misericordiosos con el otro y con nosotros mismos también, como lo vamos a ver, porque el perdón tiene que ver con nosotros mismos. Puedo decir más, que el perdón viene más con nosotros que con el otro. Y ahora vamos a ver estos puntos más en detalle. Son algunas reflexiones que podamos hacer para que nos ayude a entender, como por decir, ¿por qué tengo que perder toda mi vida tras estas cosas? Que no tiene sentido perder el gozo, perder la alegría, porque al final no se vive más cuando no se perdona. Entonces, tenemos que tener presente que perdonar es un proceso de aceptación. Pero ¿qué voy a aceptar? Voy a aceptar reconocer que mis emociones están dolidas. Este es un punto que sí es muy importante. Reconocer que me dolió. Reconocer que sí, mis emociones son afectadas. No puedo decir, no pasó nada, porque no es cierto. Yo lo digo porque yo también algunas veces lo hice de esta manera y entendí que pues no se puede hacer así. Cuando alguien me estaba diciendo se pasó algo, yo decía que no. ¿Por qué? Porque decía, pues he perdonado. Me di cuenta que no es esto, sino que sí, algo pasó, sí me dolió. Porque decir que no pasó nada, porque sí me di cuenta que esta es una mentira y no lo puedo decir y no lo puedo hacer de esta manera. Primero, entender que las emociones están dolidas.
Porque fíjense lo que sucede frecuentemente, que alguien te hace algo y te quieres así como si no pasó nada, alguien se endurece. Y esto es lo que trae mayores consecuencias. Reconocer el dolor que todo esto nos causó, como puede ser una violencia, una infidelidad, violencia de todo tipo, infidelidad, una burla, que sí, duele. Alguien tal vez pasó algo que consideró como violento, por ejemplo, una pérdida, un robo, un abuso de cualquier tipo. Y con este primer paso es importante darnos tiempo para pensar, poner nuestras emociones en su lugar, ¿no? Equilibrarnos, no negarlas, reconocerlas y ponerlas ahí delante de nosotros. Lo que les puedo recomendar de esto es que es bueno escribir, es una terapia. Y sirve mucho esto, también lo dicen en el área de la psicología. Y les puedo decir esto porque yo lo hice cuando era pequeña, sin darme cuenta, pues lo sentía de hacerlo de esta manera y fue una manera de, pues, de platicar con el Eterno y escribía todo lo que sentía, todo lo que pasaba, no diariamente, pero casi diario. Y de verdad me di cuenta que esto me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque no se quedó nada en mi corazón. O sea, no me acuerdo de las cosas. Ya hablaba con el Eterno, lo dejaba en sus manos y ya. Pasaba, todo pasaba. Esto fue una terapia para mí, porque no tenía alguien con quien hablar, alguien cercano, sino al Eterno. De esta manera también el Eterno lo permitió porque se creó esta relación entre mí y él, lo tenía él, ¿no? Y entonces hablaba con él. Y entonces esto me ayudó. Y esto puede funcionar. Y si alguien lo quiere hacer, va a ver que sí funciona. Porque es una manera, es un lenguaje escrito que no solamente lo declaras, sino que de pronto cuando terminas de pensar, de escribir todo lo que quieres, lo puedes retomar y decir, oh, esto, y todo esto está en mí, ¿no? Y a mí también me ayudó esto. Y también tú mismo, al hacerlo de esta manera, sin necesidad de que alguien te esté escuchando, de tu propio sentir, por decirlo así, de lo que puedes conocer a fondo, tus propios pensamientos, sentimientos que muy frecuentemente están bien guardados ahí, uno los saca, ¿no? Escribiéndolo. Lo saca y lo puedes ver. Y esto es importante, no negarlo, porque muchas veces la gente no dice, no piensa, no recuerda y bloquea su mente por miedo o por temor. Y entonces, pues en esto, negándolo, de alguna manera estamos huyendo. Pero miran, hay algo interesante con nuestro cerebro, porque si lo dejamos ahí, el cerebro no lo olvida. Pero si arreglamos todo esto, sí. Pero si no, al hecho que no lo olvida, nos vamos a dar cuenta de que este sentimiento del no perdonar se transforma o se manifiesta de alguna manera, que está ahí, como por ejemplo, puede estar detrás de un hablar con odio en sus palabras y tampoco no lo sabes por qué. Y con la persona equivocada, porque al final muchas veces sucede con la persona que no tiene nada que ver con todo esto, pero porque tus emociones están dolidas, si no estás sanado, esto sale fuera. Cuando el cerebro inconscientemente se da cuenta de ciertas situaciones o cuando le parece que la situación es más o menos con lo que se vivió, con lo que te hicieron a ti. La liberación, la sanación empieza por perdonar y sobre todo empieza por perdonar a aquellas personas, eventos, cosas que realmente están ahí en fondo de tu corazón, que te dañan y que te estorban. 2, tenemos que tener mucha compasión.
y paciencia con nosotros mismos. Es importante tomarnos el tiempo necesario, porque muchas veces pensamos que el perdón es así. A veces sí, pero a veces no. A veces el perdón es un proceso y entonces hay que tener paciencia, hay que tomarnos este tiempo para sanar físicamente y emocionalmente. Se necesita tiempo. Nada de que ya estoy bien, ya lo perdoné. No, porque esto bloquea. O sea, dar tiempo y analizarnos en profundidad si realmente esto pasó, si realmente hemos perdonado. Después, vamos a ver que es importante concretar exactamente qué te molesta de lo que te han hecho. Porque puede ser estas situaciones que hay algo que pasa, que sí nos molestó, pero tal vez no toda la situación. Y entonces, analizarlo. Y esto es bueno para estas emociones negativas también que vamos a ver. Analizar y concretar exactamente lo que nos molesta. ¿Para qué? Para ir directamente a la raíz. ¿Qué específico? ¿Qué exactamente? Esta palabra, esta acción, ¿qué? Y entonces hay que buscar, concretar lo que uno siente, porque luego los sentimientos son muy vagos. Por esta misma vaguedad hace que nosotros nunca culminemos en saber que vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque, amados, el perdonar no es que yo digo, perdono. Perdono todo lo que me hizo. No, hay que decir, también cuando vamos a decir a una persona, no tenemos que decir, pues te perdono todo lo que me hiciste. No, ¿por qué? Porque las cosas se quedan ahí. Pero cuando nosotros decimos, te perdono porque me hablaste mal, te perdono porque te burlaste de mí en esta situación, te perdono porque te comportaste así, porque no llegaste a la cita, porque hiciste esto, porque siempre me tratas mal. Y decir la cosa, ¿no? Y también cuando pedimos perdón, lo mismo, hay que decirlo de esta manera, porque también hay un mundo espiritual. Para poder concluir con este mundo espiritual, en el sentido que a Satán, los demonios no puedan tener esta puerta abierta y que no puedan tener algo para tenernos en control o algo que nos puedan acusar o algo que puedan entrar ahí, tenemos que hacerlo bien preciso y es muy bueno si alguien lo puede hacer de esta manera. Y pues si uno no lo sabe, entonces es el mismo el Espíritu Santo que lo va a mostrar o va a quitar todo esto. Después, analiza lo más objetivamente posible la ofensa. Entonces, yo me pregunto, ¿qué exactamente me dolió? Y luego, pregúntate si realmente merece la pena aferrarse a este rencor. Realmente. O sea, necesitamos hablar con nosotros mismos, analizar, tomar decisiones. Es la persona que carga con el rencor. Piensan en esto, porque muchas veces no nos damos cuenta de ciertas cosas, pero pensamos que al tener este rencor nos vengamos, por ejemplo, ¿no? Aún entre comillas, o que la otra persona sufre si yo no perdono, pero es la misma persona, yo o quien no perdona, que carga con el rencor. O sea, es uno mismo que sufre las consecuencias negativas de este rencor. El otro vive su vida, tal vez no le importa nada, tal vez puede ser que, bueno, se lo hizo con maldad, se alegra al verte sufrir. Y entonces la pregunta es, ¿por qué le tenemos que dar esta oportunidad después de que no se da cuenta que se equivocó, no se da cuenta de lo que está haciendo? Darle también la oportunidad de gozarse por todo esto y nosotros cargar con esta carga que no vale la pena. Entonces, hay algo que cuando lo escuché dije, wow, sí es cierto, porque dice que el resentimiento
es beber veneno y esperar que mate a tu enemigo. ¿Se dan cuenta? Es algo fuerte. Es exactamente esto. No lo puedes perdonar como si le afectara a él, pero en realidad no. Antes bien, vemos cómo destruye nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, estorba nuestros pensamientos y pues todo lo que vamos a ver ahí y nos hace vivir infelices. Otra cosa, 5. Una vez que reflexiones sobre la pregunta anterior, hace la próxima pregunta. ¿Realmente merece la pena aferrarse al rencor? Ya después de reflexionar sobre esto, vamos a ver que es bueno que entendamos esto, que la palabra arameo de perdón es desatar. Y esto es lo que necesitamos hacer, romper las cadenas que nos unen al ofensor, liberarnos de él y de estas emociones negativas que te genera constantemente. Porque cuando alguien te hace algo, no tienes un rencor contra alguien, un coraje, una molestia. No solamente tienes esto, sino que te lo llevas a donde quiera. En todo lugar te vas con todo esto. Te vas en las vacaciones, pues te estás llevando el rencor y a esta persona que te hizo daño. Y siempre este dolor está frente a ti. Y es una cadena, es algo que te ata. Vas a comer, vas a salir, vas a hacer algo, te llevas a fulano, a fulana. Es como una pulga, ¿no? Que está ahí atada a ti. ¿Y pues de qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Porque el odio ata a la persona que te hizo daño, a las personas prácticamente, ¿no? Pero vemos que más al que tiene el odio hacia esta persona la ata, y la ata al dolor, y el dolor se hace siempre más fuerte. Y ya no es la persona misma, sino son las cadenas, ¿no? Que unen con estas personas. Y entonces hay que liberarnos, libérate perdonando. Y cuando te liberas perdonando, es como liberarte de estas cadenas de esclavitud o estas cadenas de posesión, porque la falta de perdón te pone en esclavitud y es una posesión que tienes uno mismo y después uno dice, no, yo soy libre y no es cierto. Después, si te relacionas con la persona que te ha hecho daño, por ejemplo, si es un esposo o la esposa o los hijos o alguien más, tal vez cercano, un amigo, identifica las acciones que puedas emprender para mejorar la situación o disminuir tu resentimiento. Porque también realmente es terrible vivir con una persona que odias, ¿no? Y que tienes este rencor terrible, resentimiento. En ciertas situaciones, como por ejemplo, tal vez la otra persona se arrepintió, un ejemplo, ¿no? Pero no lo quieres perdonar. ¿Por qué no? Porque se merece vivir así, ¿no? Y ya se arrepintió, ya te pidió perdón. O sea, qué feo, ¿no? Y qué terrible que alguien tiene que vivir de esta manera, tener que hacer vivir de esta manera y también vivir como uno mismo de esta manera. Entonces, identifica la necesidad. Por ejemplo, puede ser aclarar las cosas o expresar los sentimientos o decirle realmente lo que se siente, lo que ocurrió. Y piensa, decide cuál es la acción adecuada en esta misma situación. Aún, por ejemplo, puedes escribir una carta que tal vez nunca lo envías, que sería escribir como se puede esta persona delante y escribir todo lo que sientes y expresar todo lo que sientes como se lo estás diciendo a esta persona, pero que nunca lo vas a dar tampoco, sino para analizar, como le estaba diciendo antes. Y también
puede ser que sí vale la pena mandarla, ¿no? O vale la pena escribir una carta en pocas palabras y decirle algo con esto. Tal vez si sabes que esta persona no hace más daño de lo que es, entonces es bueno decirlo propio y hablar y expresar los sentimientos. Es una persona con la cual sí se puede hacer esto. Si vives con alguien y no puedes perdonar y le tienes rencor y resentimiento, pues hay que hacer algo. No se puede vivir así porque nuestro hogar debe estar lleno de amor, de paz, de gozo. O sea, no puede haber otras cosas. Varias veces yo lo digo, una molestia puede estar 5 minutos y ya. Y de hecho es bueno decir lo que tenemos que decir en este momento, que me hemos molestado, no sé, con los hijos, con el marido, con el que sea, le decimos lo que tenemos que decir y concluimos ya. Y se acabó todo. O sea, no tiene que pasar horas. Y esta es una buena cosa. Yo lo estoy haciendo y desde que lo entendí, de verdad ayuda mucho. ¿Por qué? Porque dices lo que tienes en el corazón en este momento, se arregla y ya, y buscar una solución. Pero una vez que uno ya lo dice, ya tiene que pasar, no estar ahí, ya, terminar con esto. Después, algo que podría ayudar también para perdonar es ponerte en la piel o en los zapatos de la otra persona y analizar para poder perdonar la situación ocurrida desde su perspectiva, a ver qué o cómo uno ve el por qué hizo esto, porque con esas personas que te duele algo, tal vez ni conoces bien quién es o qué tiene en su corazón o por qué reaccionó de esta manera. Y con las emociones negativas que vamos a ver que sí, realmente muchas veces hay algo ahí que empuja a la persona a reaccionar de esta manera. Y esto nos ayuda no solamente a analizarnos nosotros mismos, sino poder entender las personas que tenemos delante de nosotros. Porque muchas veces no sabemos por qué se siente de esta manera, por qué reacciona de esta manera, qué está pensando realmente. Porque tenemos que utilizar la empatía o ponernos en lugar del otro cuando uno está lleno de rencor. Obviamente no es fácil, pero es fundamental para poder resolver y para poder tomar la rienda de la situación. Recuerda que comprender no es lo mismo con justificar. Y este es un punto importante. Comprender la situación, tratar de comprender las acciones del otro, esto nos ayuda a tener una visión un poco más amplia de la situación. Una cosa es comprender y otra cosa es justificarlo. Tengo que entender lo que está pasando para poder perdonar, poder ayudar a la otra persona también a liberarnos nosotros y a liberar la otra persona. Y después, ten muy claro que eres tú quien crea tus propias emociones. Nadie más puede controlar tus emociones. Nadie puede tomar tu vida. Porque es terrible cuando alguien dice, y es que mi esposo ya me trató de esta manera, o alguien que nos trató de esta manera, y ya decido de morir, ya no quiero vivir, como autodestruirnos, porque recordamos que todas estas emociones los generamos nosotros, según cómo interpretamos la situación. Realmente nadie puede tomar posesión de nuestras emociones si nosotros no le damos el espacio, porque no tiene poder. Y nosotros tenemos el poder para cambiar nuestras emociones, para poder decidir de ser felices. Ser feliz también es una decisión. Perdonar es una decisión y ser feliz es una decisión, independientemente de lo que está pasando. Otra cosa que podemos ver es de examinar nuestras creencias y expectativas y determinar si son racionales y realistas. Muchos tienen estas expectativas muy altas, exageradas, como que los hijos van a hacer y van a lograr esto y esto. Yo creo que, yo espero de mi marido, de que.
y al final no se logra y esto lleva a la frustración. Entonces hay que analizar y ver con respecto a todo esto, hacernos esta pregunta: ¿por qué? ¿Con qué derecho voy a esperar algo de alguien? Estamos viendo muchas mujeres que se frustran porque el marido no es lo que ellos quieran que sea, pero realmente es algo que el Eterno dejó que sea así, que nosotros como mujeres tenemos que someternos a nuestro marido y que no podemos pensar que nuestro marido tiene que ser así como nosotros lo decimos. Claramente, si nosotros como mujeres vemos que hay algo que es bueno, intentar explicar, intentar ayudar al marido a llegar a esto porque es para su bien, pero no podemos frustrarnos o no podemos porque no podemos dominarlo o porque querer dominarlo, porque es algo que el Eterno no quiere esto. Entonces hay que examinar estas expectativas, porque muchas veces estas nuestras ideas son irracionales, distorsionan nuestra visión de la situación y nos bloquean en este proceso de aceptación y de perdón. Por lo tanto, tenemos que trabajar en estos pensamientos y filtrarlos para poder quedar con lo que es más eficaces, lo que realmente es cierto, lo que realmente nos ayuda a permitir continuar hacia adelante. Entonces debemos de estar escudriñando lo que estoy pensando y también recordarnos que hay tres espíritus que están ahí hablando en nuestra mente, ¿no? Que es el espíritu propio, interior, Satán, como estos espíritus demoníacos, y también está el Ruach HaKodesh. Y nosotros entender que quién está ahí, quién está hablando realmente a nuestros pensamientos, filtrar, discernir. Tenemos que escudriñar nuestros pensamientos, de dónde proviene todo esto y qué estoy pensando, y decir de dónde viene, y entonces tomar decisiones. Yo decido de pensar esto, yo no creo esto, porque hay siempre una guerra en la mente y ser conscientes de todo esto. También hay que identificar los beneficios secundarios que puedas recibir a partir de este resentimiento. Es bueno reflexionar que este resentimiento te permite sentir pena por ti mismo, sin tener que asumir la responsabilidad por cambiar la situación, mientras que continúas sintiendo este agravio por otra persona, por hacerte sentir de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué beneficio te da el estarte lamentando siempre? Yo no voy a trabajar porque me siento tan mal, porque me hicieron esto, daño y sufro tanto. O sea, buscar el culpable, porque hay mucha gente que está enferma por beneficio, porque le conviene estar enferma. Es como tener este espíritu languido, un alma enferma, como una lepra. Entonces tenemos que decidir estar llenos de amor, de gozo, de shalom, ser bendición, y todo lo pasado ya perdonarlo, quedarlo atrás porque lo hemos perdonado. Y también, y concluimos con esto, hay que hacer una lista de todas estas cosas buenas que te han aportado, o sea, esta experiencia negativa. Cambia el enfoque y no mira el problema desde este punto de vista que estás mirando, sino de otro ángulo, de un ángulo diferente. Míralo del lado positivo. Hay que identificar estos 10 elementos positivos que puedes traer de esta experiencia. Por ejemplo, tu papá fue muy malo. ¿Qué te puede traer de bueno esto? Es aprender a no ser así con sus propios hijos. Si el papá era uno que golpeaba, que era grosero, pues lo que sea que hizo, nosotros aprender a no decir grosería, amar nuestros hijos, atenderlos, hacer el contrario. ¿Por qué esto? Porque podemos aprender más el positivo de lo negativo que de lo mismo positivo. O sea, de las cosas buenas que recibimos, no aprendemos tanto como aprendemos de las cosas negativas que estamos pasando. Entonces, de las cosas buenas que recibes, agradece y gózate, pero de lo negativo aprende y saca todas estas lecciones que puedes sacar y crecer. Y pues vamos a dejarlo aquí, porque quiero que vamos ahora en oración, que podamos escudriñar nuestro corazón y dejar que el Eterno pueda hablarnos, pueda mostrarnos y
hay algo más en nuestro corazón que no hemos perdonado, que no hemos dejado atrás. Y yo voy a hacer una oración para que el Eterno pueda mostrarnos, ayudarnos a reflexionar sobre todo esto y mostrarnos si hay algo ahí en nuestro corazón que todavía no lo hemos arreglado, no lo hemos dejado atrás, pero de la manera correcta, perdonando y olvidándonos. Respira profundo y deja que el Espíritu Santo pueda mostrarte. Y si tienes esta experiencia con el Espíritu Santo del Eterno, si ya sabes qué significa, porque has tenido esta experiencia con Él, ya obró varias veces en tu corazón, entonces tal vez entiendes mejor lo que estoy diciendo. Pero si no, entra en la presencia del Eterno y deja que Él pueda hablarte. Y el Eterno habla de varias formas, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, o a través de nuestros sentimientos. Y también puede poner alguna imagen de una situación, una imagen de algo de lo que pasó, de lo que te dolió, una circunstancia que pasó y te dolió. Y si te das cuenta que ese dolor todavía está allí, y si te das cuenta que al tocar esta herida todavía está abierta, es porque realmente no has perdonado. Cuando una herida está sanada, si la tocas, no duele. Pero si está abierta, puede ser que tiene un mal olor, puede ser que duele mucho. Y hay heridas que son tan abiertas y tan profundas a veces en el corazón, que solamente ver algo o escuchar algo es como explorar, tocar esta herida. Aun cuando puedes ver algo que no tiene nada que ver con lo que tú pasaste, pero si como la herida está abierta, el cerebro no olvidó, no lo olvidó. Entonces, aunque no tiene nada que ver contigo, te duele. Tal vez te haya pasado de que has visto una circunstancia, alguien en la calle, alguien que está lejano, no es tu familia, no es nadie de tus amigos, y lo ves que sufre, o que una situación que, pues sí, no es tan hermosa para ver. Si te duele más de lo normal, porque sí, cuando vemos situaciones
cuando vemos a alguien en la calle que sufre o pasamos y tenemos ciertas circunstancias que podríamos ver delante de nosotros, es normal que tengamos compasión, es normal que sentimos un dolor, pero si este dolor es más profundo, o tal vez empiezas a llorar como que no sabes qué pasó y por qué estás llorando de esta manera. Y dentro de ti hay preguntas de por qué te sientes de esta manera. Es porque ahí hay una herida que está todavía abierta. Y el Eterno quiere sanar esta herida tuya. Quiere que tú seas libre. Quiere que tú no cargues más con este pasado doloroso. Tal vez esta persona ya no está más. Tal vez esta circunstancia ya se quedó atrás, pero tú todavía la estás viviendo. Pregúntate por qué. ¿Qué sentido tiene? Porque muchas veces se está destruyendo todo alrededor. Estamos destruyendo amistades, estamos destruyendo nuestras familias, estamos dañando a causa de este dolor. ¿Y por qué? Pregúntate, ¿me vale la pena? Pregúntate, ¿vale realmente la pena agarrarte de este dolor? Este dolor que no te deja vivir el presente y no te dejó vivir desde este momento hasta el presente. Pues decide ya de romper con tu pasado. Decide ya de no vivir más en la tristeza, de no dañar más a quien más amas, porque lamentablemente se daña el que más amamos a causa de estas heridas. Y el Eterno quiere que tú seas libre, que vivas feliz, porque el Eterno lo que preparó para nosotros es una vida feliz. Ya están tantas situaciones que están sucediendo alrededor de nosotros. Y aunque es cierto que con estas situaciones también podemos decidir de no vivir tristes, sino felices, pero ya están tantas situaciones que están pasando alrededor de nosotros, porque cargas más y cargas también este pasado tan doloroso. Ya llegó la hora, ya llegó el momento, y el Eterno quiere que terminas ya con este pasado para ayudarte a entrar en una nueva vida, en esta vida que Él preparó para ti, de gozo, de alegría, y que tú en tu familia, dentro de ti mismo primeramente, y después en tu familia, puedas vivir el reino de Adonai, que puedas vivir lo sobrenatural, que puedas vivir este reino, el paraíso, como muchas veces se dice que la familia es un pedazo de paraíso. Esto tiene que ser, esto fue el proyecto del Eterno, porque sí, tiene que ver, es cierto, porque el Eterno quiere que vivamos el reino suyo dentro de nuestra familia. Y entonces es cierto que se está viviendo el paraíso, porque es su reino. Y sí lo podemos, sí lo podemos, sí se puede.
sí puedes perdonar. No hay que creer a estos pensamientos y atarte a estos pensamientos de que es imposible. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el Eterno. Todo es posible. Para Él todo es posible. Termina ya con este dolor. Termina ya. Porque cuando terminas con y perdonas, se va el rencor, se va la amargura, se va el resentimiento, todo se va. Y ahí te vas a sentir un hombre, una mujer libre, libre y sano. ¿Por qué envejecerte antes del tiempo a través de todos estos sentimientos, emociones negativas, cuando puedes vivir la vida hermosa que el Eterno ha preparado para ti y para tu familia? Porque no te liberas solamente tú mismo, tú misma, sino liberas tu familia también. Si el Eterno ha puesto delante de ti, yo sé que Él lo ha puesto, esta situación, arregla ya con tu pasado. No es casualidad que estamos aquí en este momento y que el Eterno ha puesto esto en mi corazón, porque el Eterno vio tu corazón y por amor a ti y a tu familia quiere liberarte de todo esto ya. Libérate y agradécele por su amor, por su misericordia, agradécele por todo lo que está haciendo en este momento. Agradécele, porque desde aquí en adelante te va a dar una nueva vida si escuchas su voz, si cumples su palabra. Y déjate llenar por su Ruach, que Él pueda llenar este lugar que una vez que perdonamos se queda vacío, que desde ahí se van a ir todo lo que tiene que irse, y que Él pueda llenar con su Ruach este lugar en tu corazón. Que el Eterno pueda llenarte. Llénanos, Rey. Llénanos con tu Ruach. Llénanos, Rey. Llénanos con tu Ruach. Llena todo lugar, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Llénanos,